Transformación para la biodiversidad. Y por eso quiero invitar al escenario a Andrew Rodríguez, oficial de alianzas de datos en Global Biodiversity Information Facility. Bienvenido. Sandra Vilardi, líder investigación, biodiversidad y empresa de la Universidad de los Andes y ex viceministra de Políticas y Normalización del Ministerio de Ambiente. Vanessa Guzmán, gerente de sostenibilidad de ESRI Colombia Ecuador. Bienvenida. Álvaro Gaitán Bustamante, director de Cenicafé. Y a Hernando García, director del Instituto Alexander von Humboldt. Adelante, bienvenidos, este espacio es de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos los presentes, a los panelistas. Me evitaron la presentación, ya nos presentaron a todos. Entonces yo quisiera, tenemos 45 minutos por delante, vamos a abrir el panel, una reflexión un poco dura para las 2, 4 de la tarde, pero bueno, vamos a cautivar al público con una conversación sobre ciencia, educación, tecnología y empresas. Ya Brigitte nos hizo la introducción como a través de sus reflexiones. Creo que estar en un espacio en medio de la COP, en un espacio con la ANDI, con las empresas, reflexionando sobre biodiversidad y estos temas, es una muy buena señal. Creo que cada vez, y lo hemos vivido a través de la COP, hay una mayor conciencia de lo que estamos viviendo como planeta, de esta triple crisis, de esta situación crítica que estamos enfrentando, que se ve reflejada de alguna manera en el marco de biodiversidad que estamos discutiendo además en la COP16, un marco de biodiversidad además que ha traído reflexiones con las empresas, que ha sido un marco de biodiversidad construido sectorialmente y que definitivamente cada vez tenemos más este tipo de conversaciones. Ayer estábamos en un evento en Casa Humboldt, también trabajando con las empresas sobre otra temática, estamos hablando sobre el agua. Y evidentemente lleva uno a la reflexión, Sandra, un buen espacio, te hubiera gustado estar hablando sobre el agua con empresas, porque la discusión ya no es la demanda, qué tan efectivos somos con el agua, sino realmente estamos entendiendo los límites del territorio con el agua, en nuestra relación incluso empresarial con el agua. Fue otra reflexión, pero quería traer lo importante de estas discusiones. Hoy vamos a hablar sobre los temas de tecnología, información, educación, y por eso tenemos cuatro personas que representan estos sectores para esta conversación. Yo quería, antes de comenzar con las preguntas, además, para introducirla, sé que se proyectó esta mañana un video, pero desde el 2020 comenzó una alianza entre el Instituto Humboldt, el CIP Colombia y la ANDI, con recursos iniciales de GBIF, que aquí tenemos al representante de GBIF, para empezar a atraer a las empresas como un publicador de datos de biodiversidad. Hoy Colombia tiene cerca de 33 millones de datos públicos a través del Sistema de Información sobre Biodiversidad. Datos que explican dónde está la biodiversidad nuestra, cuándo la observamos, quién la observó, y es una base de información importante para la construcción de una política pública en el país, para orientar decisiones sectoriales y evidentemente para empoderar también gobernanzas locales. Hoy, cuando arrancamos en el 2020, el conjunto de datos que publicaban las empresas representaba menos del 1% en el CIP Colombia. 4 años después, están publicando cerca del 14% de todos los datos que hay en el CIP Colombia. Son 57 empresas y creciendo, y hay toda una estrategia coordinada entre la ANDI, el Instituto Humboldt y el CIP Colombia para seguir motivando, y esto es una invitación para todas las empresas que están acá, que quieran sumarse a esta gran iniciativa. Esto ya está inventado, hay muchas empresas que ya lo están haciendo, entonces para que se sumen. Vamos a arrancar con, hecha la propaganda a la ANDI, al Humboldt y al CIP Colombia. Estamos en el lugar adecuado, hacerle la propaganda a la ANDI. Quiero arrancar con ESRI, porque ESRI es una apuesta tecnológica y yo quisiera que nos contaras cómo el uso de estas tecnologías de información geográfica, además
que uno dice, pero bueno, ¿eso cómo se correlaciona con esta discusión? Realmente está sirviendo para que las empresas, en la experiencia que han podido tener ustedes en Ecuador, pero con seguridad tienes también historias para contarnos de otras regiones, probablemente de Colombia, está apoyando la apuesta a la sostenibilidad de las empresas. Nosotros necesitamos que las empresas sean mucho más comprometidas y necesitamos hacerles la vida más fácil en su compromiso. Quiero que nos hables y nos lleves a una reflexión sobre el uso de este tipo de tecnologías de información geográfica hacia las apuestas a la sostenibilidad a nivel empresarial. Bueno, Hernando, muchas gracias también por esta invitación y bueno, un gusto también estar acá, que también la ANDI es uno de nuestros grandes aliados en los temas de biodiversidad y también acá con mis panelistas, que es un honor, sobre todo estar acá con Sandra, que le estimo mucho y he aprendido mucho de ella. Bueno, el tema de tecnología es bastante importante para las empresas. Estamos viendo cómo a través de sistemas de información geográfica, a través de la ubicación, entender cómo todo un territorio se conecta y que a través de los datos podemos empezar a identificar patrones, podemos empezar a mitigar muchos de los impactos que podemos tener, no solamente a la biodiversidad, sino también a las comunidades, y cómo esto también lo podemos llevar más adelante, cómo podemos empezar a planear. Algo que decía hoy Paula Caballero en su presentación es que básicamente no reconocemos lo que no vemos y lo que no entendemos. Y a través de los sistemas de información geográfica, que normalmente los estamos viendo a través de unos mapas o a través de unos visores, podemos empezar a conectar múltiples fuentes de información y entender qué es lo que está pasando en un territorio. Acá veo también a Jevif, que con ellos también acabamos de firmar uno de los acuerdos más grandes para poder conectar todo el tema de datos de biodiversidad y que nosotros lo ponemos a través de sistemas abiertos, el acceso a esta información y que lo podemos visualizar, podemos entender dónde están ocurriendo las cosas. Y también esto nos ha permitido trabajar con diferentes organizaciones de todas las industrias, desde el sector privado, sector público, ONGs, educación, para entender que todo esto se conecta y que el uno sin el otro no puede avanzar. El tema acá, por ejemplo, les doy 3 que me parecen vitales para entender cómo las empresas han estado trabajando. El primero es todo el tema del agua, como tú lo estabas mencionando, Hernando, que a través de entender dónde está el agua, la cercanía, cómo es la salud del agua en sí, podemos empezar a planear y mitigar muchos de los impactos que nosotros hemos hecho. Con el tema de transición energética también pasa lo mismo, podemos empezar a mirar dónde están esas líneas de conexión, cómo está afectando también la biodiversidad, cómo está afectando también en un área, entender cómo estas se empiezan a interconectar y acabo con uno tercero que me parece fundamental y que lo hemos visto nada más con el panel anterior, que es todo el tema de agricultura sostenible. Cómo podemos empezar a entender que a través de la tecnología podemos empezar a tener una visión mucho más exacta de lo que está sucediendo en campo y de lo que tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que esos 3 ejemplos me parece que funcionan y muestran cómo la tecnología y los sistemas de información geográfica están abordando muchos de los retos en las empresas. Vanessa, pero antes de pasar a otra pregunta, ¿cómo las empresas pueden vincular esas tecnologías en su planificación también? Contaste la utilidad, pero ¿cómo las empresas pueden incorporar esas tecnologías? Bueno, lo pueden hacer desde diferentes formas, desde lo básico que es entender y conectar toda la información que están haciendo también en relación con sus procesos, por ejemplo. Doy un ejemplo acá del tema de logística. Entonces, una empresa que empieza a hacer una distribución de alguno de sus productos puede empezar a conectar e identificar cuáles son las rutas óptimas y cómo pueden estar también emitiendo ciertos gases, por ejemplo, que afectan nuestra atmósfera. Y también podemos empezar a tener una parte de tecnología mucho más avanzada como la que estaba mencionando Brigitte, con la que cerró, que son los gemelos digitales. Entonces, como a través de una visión digital podemos empezar a comprender qué es lo que puede pasar en uno de nuestros territorios, si por ejemplo llega a pasar un tema de los riesgos climáticos, entonces o podemos empezar a tener como afectaciones en el tema de temperatura, cómo puede esto afectar algo de mis cultivos o incluso ayer que estábamos también en Celsia podamos ver cómo puede esto impactar en la generación de energía. Entonces a través de esas implementaciones
conectando la información, conectando los datos que también son públicos o que nosotros podemos empezar a generar, por ejemplo, con drones, con imágenes satelitales, podemos empezar a identificar qué se puede hacer. Muchas gracias, Vanessa. Andrew, ¿nos estás escuchando bien? ¿La traducción está funcionando muy bien? Perfecto. Muy bien, porque arrancamos con Vanessa hablando mucho más del uso de tecnologías que traen mucho desde la visión más de sistemas de información geográfica. GBIF, Brigitte hizo una buena mención a GBIF, debes estar contento con la mención de Brigitte a GBIF. GBIF es una plataforma global de datos, es la plataforma de datos abiertos más grande en el planeta, de datos sobre biodiversidad. Y ahorita seguramente Andrew nos va a decir, pero si Colombia tiene 33 millones de datos y es el tercer país con mayor cantidad de datos en América Latina, pues tienen que haber muchísimos millones de datos públicos en esto. ¿Cómo llevar a las empresas, y aquí tienes a un público que son empresas, a una reflexión de cómo usar esa información, cómo esa información que es pública, esa información que cada vez tiene mejores mecanismos de verificación en su calidad de datos, una apuesta tan importante a nivel global que uno siempre desde la ciencia entiende la utilidad de esos datos para responder preguntas científicas, pero cómo explicarle a las empresas el valor de ese intercambio de datos y si tienes algún ejemplo distinto a Colombia donde las empresas estén conectados con esta red global de datos, probablemente a la escala de país. Andrew. Thank you for the invitation. It's great to be here. So the question of how the data can be used by businesses and how, and other examples, I think what would be helpful is maybe to just go through the process that we've been having as an organization working with the private sector. So first of all, GBIF as an organization, the mention of us was great. We were created in 2001 following an OECD recommendation where countries around the world recommended that there should be an infrastructure for sharing primary biodiversity data freely and openly available for research. So from that, we have a voluntary memorandum of understanding that has been created, and countries around the world sign this memorandum of understanding. They create national nodes, such as CIB Colombia, which we've been mentioned earlier. And these support data publication activities, and data publication and data use activities at a national level. So when the infrastructure, and actually, I think the translator was slightly wrong in that we have 3 billion species occurrence records, so 3,000 million species occurrence records currently that we are making freely and openly available. These come from 2,000 organizations from 142 countries around the world, so we are a very big network. So when we were originally created, this really came out from Botanic Gardens, Natural History Museum collections, and what we've seen from that original start is that the data providers are changing slowly over time. So we started off with Botanic Gardens, we started off with Natural History Museums, we then saw the rise of citizen science and the continuing rise of citizen science. And really, it's only been in the last 5 or 6 years that the private sector has really come knocking on the door of GBIF to say, we are interested in your platform, we want to know more about it, we want to know how to share the data on the platform, and we want to know how to use the data, especially currently in the context of things around mitigation, risk strategies, risk mitigation, and the TNFD framework as well. And this has all really happened very recently. So when I first started in the organization, 7 years ago, we had no data published from the private sector. In the last 5 years, we've seen a huge increase, with CIB Colombia being one of the sort of the stars of data publication from the private sector. I want to talk a little bit about the importance of that data as well, because at the start of the COP in the Blue Zone, I gave a presentation on Target 21, and I want to put this within the context of Target 21 and the role that the private sector can play. So one of the kind of
data quality issues that we get from about GBIF all the time is that the data is very biased. So if you go into the GBIF database right now, this global database, you will find that nearly 2/3 of our data are on birds. And of course, that is a huge bias in the data. What we see from the private sector is we see a much broader taxonomic range coming through the data sets that are provided from the private sector. We see a much more balanced range of new information on species that we may not have previously had within the database. So we see that as a really valuable source for filling some of these data gaps that we go towards meeting 2021. Which is why we now actively engage with the private sector, try to bring them on board, demonstrate to them how they can help achieve that target 21 by providing this new information on new species in new locations that we wouldn't have had in the past. And then ideally that feeding back into the decision-making process where you can build the information products that companies need to be able to make these sort of risk mitigation strategies using the GBIF mediated data. So what we do is we provide that data. That data is taxonomically very rich and geographically often coming from places that we don't have data. And what we need to do is really work in collaboration with people like Esri, with academics as well, to build those information products then that can feed into some of that decision making at a business level. Gracias, Andrew. Hemos pasado por dos momentos de reflexión, mucho más desde la tecnología, desde los datos. Voy a ir entrando con Álvaro y con Sandra en una reflexión distinta. No vamos a entrar en la tecnología, sino también en lo vivencial, desde roles también de liderazgo. Y Álvaro, CENICAFE es un instituto de investigación. Ahí tengo mucha curiosidad, además, en la respuesta que nos vas a dar como instituto de investigación también del Sistema Nacional Ambiental, el Humboldt. Pero CENICAFE es un instituto de investigación al servicio sectorial del sector del café en Colombia. Yo quisiera que nos compartieras también desde la lógica de lo que implica ser un centro de investigación, un generador de conocimiento, lo que ha sido esa relación con el sector cafetero en Colombia y sobre todo el impacto que se ha podido tener en la perspectiva de mejorar la sostenibilidad real. El café es un sector que como colombianos queremos muchísimo, ha sido parte fundamental no solamente de la identidad y la cultura, sino de la economía del país, pero también es un sector que en un momento determinado pues generó unos impactos altísimos ambientales y era difícil pensar en sostenibilidad en el café. Creo que el café en los últimos años es un sector que se ha ido reinventando desde la perspectiva de la sostenibilidad, se ha ido exigiendo, pero quiero que nos cuentes un poco sobre esa reflexión de un centro de investigación al servicio de un sector. Hernando, muchas gracias y muchas gracias por la invitación para participar en este panel. Sí, tienes razón. Cuando uno mira la investigación en café en Colombia, tiene, digámoslo así, unos momentos muy particulares. Yo creo que el primero de ellos es cuando se creó la Federación Nacional de Cafeteros en 1927. Se ponen a revisar y ese primer presupuesto de la Federación Nacional de Cafeteros tenía un componente muy particular que se llamaba el servicio científico. Es decir, desde la fundación o de la creación de la federación, esos visionarios que crearon la federación en ese entonces estaban pensando en tener la ciencia como un aliado a la hora de tomar decisiones. Y en la agricultura, digamos que es un sector donde nosotros decimos que le hablan muchas voces a los agricultores. Entonces tiene que tomar una decisión y aparece el vecino, aparece una ONG, aparece una casa comercial. Y en el caso nuestro, digamos que el tener esa opción de decir, no, queremos es un servicio científico, que posteriormente con el tiempo, en 1938, se convirtió en CENICAFE, digamos que ha sido una decisión que se ha mantenido y que le ha permitido al sector precisamente ir realizando esas transformaciones. Era una época donde no se hablaba de sostenibilidad, esa palabra no existía, pero uno ve que desde el comienzo estaba ese interés de los caficultores de decir, venga, nosotros queremos producir, pero queremos seguir viviendo en un ambiente donde tengamos una calidad de vida. Entonces, nosotros decimos que ese ADN de la sostenibilidad ha estado en la federación desde ese entonces, pero mira que hay momentos como el 2008, 2009, 2010, hace casi 15 años,
donde esa sostenibilidad se vio en peligro. Y tuvimos, quizás, bueno, yo veo mucha gente joven acá, pero tuvimos 3 años seguidos del fenómeno de la niña, y tecnológicamente en un momento dado no estábamos muy bien en el tema de fertilización, edad de los cultivos, etcétera, y la producción de café se vino al piso, llegó casi al 40% de lo que producimos normalmente. Y ahí es cuando uno ve esa relación tan tremenda, cuando uno habla de sostenibilidad en el tema ambiental, que es muy importante tenerla, pero no perder de vista la sostenibilidad productiva, porque en ese caso cuando empieza a perder ingresos por cuenta del café, un caficultor puede decir, sabe que yo más bien me salgo y yo dejo de ser caficultor y quizá siembre más bien aguacates o pase a otra línea, y digamos que pierda esa oportunidad, y nosotros también de poder tener toda esa tecnología allí. Y en eso, digamos que tuvimos esa posibilidad y digamos, esa fortaleza de cambiar la caficultura. Yo digo que el café que nos estamos tomando hoy no es el mismo café de hace 15 años, porque viene una caficultura completamente diferente. Cambiamos todo lo que es los componentes genéticos, cambiamos la manera de cultivar el café, entramos en una, digamos, onda donde además de ser productivos teníamos que ser también ambientalmente sostenibles, y lo que ocurrió fue ese cambio en la caficultura a lo que tenemos hoy. Si ustedes recuerdan, estos últimos 3 años tuvimos la niña otra vez, y la disminución de la producción de café fue solo del 8%. Y el efecto ambiental, digamos, fue mínimo. Entonces, poder hacer esos cambios se logra cuando un gremio se ha enfocado en algo que nosotros hemos llamado la ciencia aplicada, es responder a necesidades que tienen los caficultores, porque somos un gremio en ese sentido muy particular, que somos pagos por los caficultores. Poder contar con un servicio de extensión, ahorita lo mencionaba la doctora Claudia, no es solamente generar ciencia, sino poder transferirla. Y yo quisiera añadir que fue también un momento donde, digamos que el músculo de la federación no era suficiente y requerimos mucho apoyo del gobierno para poder realizar esa transformación productiva del café, que al mismo tiempo, digamos, nos ha servido como la base para tener una transformación en la parte ambiental y por supuesto en la parte social. Y no sé, cuando tú me dices en esa situación qué va a seguir pasando o cómo vemos nosotros las cosas de lo que viene adelante, es que cada vez tenemos más interés de parte de los consumidores de tener una producción de café amigable con el medio ambiente, donde nos exigen unas condiciones nuevas en calidad, no solo en calidad cuando estamos tomándonos el café, sino en cuántos residuos, digamos, de compuestos químicos están en los granos, todo lo que tiene que ver con esa preservación de los sistemas productivos. Y yo creo que fácilmente uno se puede imaginar la caficultura, cuando hablamos de sostenibilidad, que en los próximos 15 años va a seguir cambiando, y quizá en el 2040 tengamos una caficultura también diferente, pero que esté reflejando eso. Yo quisiera añadir una cosita chiquita, y es con lo que decía Vanessa, y es, para nosotros fue crucial tener 2 millones de lotes de café mapeados en nuestra base de datos que se llama el SICA, un trabajo que hace de manera persistente el servicio de extensión levantando la información. Pero poder tener toda esa información en un solo mapa nos permitió ir llegando a esas diferentes zonas, ir realizando esos cambios, ir respondiendo a todas esas ayudas que tuvimos del gobierno y ser muy transparentes en toda la operatividad nuestra. Entonces, la verdad que tener sistemas de información para nosotros ha sido crucial. Es uno de los digamos, tesoros más grandes que tenemos en la Federación de Cafeteros, y creo que eso es lo que nos permite a nosotros seguir trabajando de una manera sólida pensando en el futuro. Muy bien, yo quería 2 preguntitas corticas. Estaba preguntándole al equipo aquí por el WhatsApp, pero no me respondieron a tiempo. Entonces, Cenicafé es publicador de datos en el CIP Colombia. Son publicadores. ¿Qué tipos de datos de biodiversidad que tengas aquí en la cabeza están tomando ustedes como Cenicafé? Porque sé que hay una información muy útil en términos de producción, en términos del capital social, en variables de sostenibilidad, en temas de biodiversidad. ¿Tenés en la cabeza variables de biodiversidad que estén tomando? Sí, realmente, digamos, y volvemos a que son, digamos, comportamientos o actitudes que hemos tenido casi que desde la fundación de Cenicafé. Tenemos en el FONJUVO registradas nuestras colecciones, especialmente la de insectos, que es una colección muy particular. Hemos estado recolectando insectos y observando insectos en las zonas cafeteras. Nuestro gerente ahorita hablaba de todo lo que son la diversidad de arbences asociadas a café.
donde hemos reportado una gran cantidad de especies y ese interés de no mirar esas plantas como competidoras de café, como normalmente le hablamos en la agricultura de malezas, Buenesas. sino en vez de decir buenesas decimos arbences, pero básicamente es poder ir levantando esa información, dónde las vemos, qué tipo de plantas observamos, apoyarnos, digamos, entre todos nosotros, porque Cenicafé no es capaz de hacerlo, de ponerte en apoyo para hacer identificación de ese tipo de materiales y seguramente pues es información que le puede servir a muchos otros gremios para lo que viene ahora y compararlo con lo que sigue adelante. Tenemos la meta de aumentar el número de empresas publicadoras de datos en el CIP Colombia, por eso voy a empezar a preguntar si publican o no publican datos en el CIP Colombia, que es el sistema de información del país, no es del Humboldt, es de Colombia. Sandra, a mí me encanta, hemos compartido varios conversatorios durante la COP con Sandra, me gusta picarle la lengua porque Sandra es una persona realmente, a mí me parece que es una de las voces que desde lo positivo y lo constructivo es crítica en los diálogos, es muy auténtica. Hoy no te voy a poder picar la lengua, te voy a hacer una pregunta relativamente sencilla, pero seguro nos vas a contestar. No, porque a mí, evidentemente tú has sido profesora muchos años, antes de llegar al ministerio eras ya profesora, habías sido incluso vicerrectora en la Universidad del Magdalena, pero ese paso evidentemente por el ministerio, eso de estar en la trinchera, aquí veo a Andrea también, estar en la trinchera de la política pública es duro y ve uno las cosas distintas, ya no están en una trinchera, está en el campo. Yo quisiera que nos trajeras reflexión después de ese paso por el viceministerio, de tener que afrontar estas discusiones también buscando estos diálogos y acuerdos con las empresas por la sostenibilidad, porque yo aplaudo a las empresas, pero yo tengo más ambición de parte de quisiera más ambición de las empresas con todo el tema de sostenibilidad, necesitamos más, pero quiero llevarte a una reflexión frente a cómo educar mejores profesionales que van a terminar en las empresas para que este diálogo hacia la sostenibilidad cada vez más ambicioso, cada vez de encontrarnos en puntos más en el medio, no es moverse para un lado, moverse para otro, sino encontrarnos cómo trabajar ese proceso educativo para profesionales comprometidos con la conservación y la sostenibilidad en las empresas. Gracias, Hernando, por la pregunta y muchas gracias por la invitación a la ANDI y al Consejo Gremial y buenas tardes para todos. Yo tengo, Hernando, una cosa maravillosa que me ha pasado en la vida y es que yo soy profesora de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes después de haber sido decana de una facultad de ciencias. Y entonces yo a los chicos, además es un curso obligatorio para los estudiantes de administración, entender cómo las empresas dependen de la biodiversidad. El curso es Servicios Ecosistémicos y lo ven estudiantes de más o menos tercer semestre. Entonces ha sido para mí una tarea muy linda, muy retadora, pero maravillosa para poder entender también cómo los biólogos nos comunicamos con otros. Y entonces luego paso al viceministerio. Y en el viceministerio, dentro de las direcciones que tenía la Dirección de Asuntos Sectoriales Ambientales y Urbanos y tuve la oportunidad de hablar y de dialogar con muchos de los sectores, de los gremios, de empresas, entendiendo lo que hacían, entendiendo en dónde estaban, entendiendo cómo estaban realmente vinculándose en los temas ambientales, con una heterogeneidad muy grande. Pero con mucha voluntad y con mucho interés, y yo le agradezco mucho a Juan Camilo esta mañana que me nombró, porque efectivamente para mí sí era muy importante poder mantener un puente real y constructivo con el sector privado, porque conozco que lo están haciendo. ¿Cuál es la cuestión? Y ahí dice cambios transformativos. Cuando hablamos de cambios transformativos en las convenciones de las Naciones Unidas, lo que estamos hablando es que hay que hacer un cambio profundo en el sistema de valores. Y los sistemas de valores han ido cambiando muy rápidamente, sobre todo después de la segunda mitad del siglo pasado. Irrumpió el petróleo y nos aceleró y nos movió
y nos hizo hacer muchos cambios profundos en la cultura y en el sistema de valores. Uno de ellos, que tal vez el que todos sentimos de manera más clara, es que se nos aceleró la vida, porque lo que hizo el petróleo fue darnos una fuente de combustible más para acelerar todo y para hacerlo más rápido y con mayor volumen, pero también tuvo efectos colaterales como que se nos aceleró todo. Y una de las cosas también que mencionaban esta mañana, y lo mencionaba Juan Camilo, es que uno de los temas que tenemos es cómo logramos otra vez compatibilizar los tiempos de la naturaleza con los tiempos humanos y los tiempos de la producción. Entonces, en la educación necesitamos entender que tenemos que reconocer nuevos valores o recuperar valores que hemos perdido asociados a la biodiversidad. Brigitte mencionaba hace un rato que la gran tarea es reconocer las funcionalidades y nuestras dependencias de las funcionalidades. Y eso solo lo logramos si volvemos a entender que los seres humanos somos naturaleza y estamos en la naturaleza y dependemos de la naturaleza, incluso de los bichos que nos caen mal. Es más, dependemos más de los bichos que nos caen mal que de los lindos. Y entonces ahí hay un cambio transformativo muy importante, porque hemos tenido en esta última etapa de la humanidad una relación muy estética con la biodiversidad. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ser el primer país de aves, el primer país de las mariposas. Y claro que eso es importante, pero eso es el resultado y es el resultado de las funciones que suceden en los ecosistemas, que nos permiten que tengamos el clima regulado, agua limpia, alimentos, fertilidad del suelo, posibilidad de inspirarnos para construir conocimiento tradicional, pero también conocimiento científico. Todos esos flujos que llamamos servicios ecosistémicos, lamentablemente aún hoy no los reconocemos. Reconocemos algunos, reconocemos los que son parte de la intermediación del mercado. Entonces reconocemos que necesitamos el agua potable para el consumo humano y para las actividades económicas, y reconocemos que necesitamos que la madera o las frutas están ahí en el intercambio. Entonces, la educación es una tarea muy importante en este momento porque necesitamos recualificarnos. Yo he estado hablando estos días de que el país empezó y todos más o menos nos formamos con biodiversidad 1.0. Cuando hablábamos de los recursos naturales, el agua, el suelo, ¿no? Y el Código de Recursos Naturales, y creamos una cultura asociada a los recursos naturales que aún hoy es vigente. En la Constitución del 91 y con la creación del Ministerio de Ambiente entramos a una biodiversidad 2.0. Y esa biodiversidad 2.0 nos hizo reconocer, más allá de los recursos naturales y de los problemas de contaminación, enfoques de paisaje, enfoques asociados a especies que tenían unas u otras categorías de amenaza o endémicas. Pero el marco global de biodiversidad, que hace 2 años se aprobó en la COP15, nos está poniendo un reto diferente para entrar a biodiversidad 3.0. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que necesitamos reconocer esa pérdida de biodiversidad, cómo nos está afectando en la cotidianidad, en la producción de riqueza del país, y cómo esa biodiversidad asociada a las funciones y servicios ecosistémicos está en un altísimo riesgo por efectos de la crisis climática. Bruce McMaster fue muy claro esta mañana, cosa que yo tengo que decirles que tengo un orgullo de país muy grande, porque creo que nos hacía falta tener una conversación como la de esta mañana, con la claridad y con el sentido de urgencia que Bruce planteó su exposición, ¿no? Es un hombre que escucha la ciencia y transmite a su gremio la urgencia. Y entonces la crisis climática y esa inminencia de un potencial colapso está asociada como la biodiversidad, que está fragmentada, que la hemos perdido tan rápidamente, está en riesgo también de suministrarnos esos elementos, no solamente del bienestar humano, sino de la base de la producción económica de nuestro país. Y lo que no podemos permitir de ninguna manera es perder capacidad de crear empresas y crear riqueza. Lo que pasa es que tenemos que cambiar cómo hacerlo. Y para eso la educación y la ciencia, Nando, porque necesitamos hacer las cosas diferentes.
Ya no tenemos que crecer contra la naturaleza, sino que tenemos que crecer con la naturaleza, y ahí entonces emerge ese concepto de naturaleza positivo, pero además necesitamos activar los otros empleos para la crisis climática, y nos lo mencionaba muy bien nuestra panelista del Foro Económico Mundial, que tengo que decirles también que estaba feliz porque ese es mi texto guía para mis clases. Entonces es cómo empezamos con la innovación y con la ciencia, las universidades, los centros de investigación y ustedes, las empresas, a diseñar los nuevos productos, servicios y nuevos negocios con la biodiversidad. Y no necesariamente tenemos que extraer la biodiversidad. Por ejemplo, podemos imitar a la biodiversidad, inspirarnos en cómo la biodiversidad resuelve cosas. Somos el segundo país más biodiverso del planeta y cada una de las especies que conviven con nosotros son el resultado de ensayo y error de cómo resolvieron problemas de gestión de recursos en situaciones de limitación. Cada especie es un ejemplo maravilloso de adaptación y una historia de éxito en la gestión de recursos. Hemos sido muy miopes en ver a la naturaleza solamente como recursos. En Biodiversidad 3.0 tenemos que ver a la biodiversidad como una inspiradora de un nuevo sistema económico, y por eso la ciencia, la educación deberán ser elementos fundamentales para que todos transitemos, porque todos necesitamos reaprender. Todos necesitamos ponernos ya en Biodiversidad 3.0, y ahí te voy a hacer una cuña, y es que en el proceso de la hoja de ruta que ha liderado la ANDI, sin duda hemos visto esa necesidad de formación de capacidades en el sector empresarial, y lo hemos visto también con gobiernos locales. Entonces estamos diseñando desde la Universidad de los Andes, desde la Facultad de Administración, un paquete flexible, adaptativo para las empresas, porque los necesitamos a punto, los necesitamos dispuestos y sobre todo los necesitamos entendiendo sus dependencias y los riesgos en los que están enfrentando ante la pérdida de biodiversidad, pero listos para innovar, listos para los nuevos emprendimientos con la biodiversidad, para resolver las incertidumbres que nos vamos a tener que enfrentar. Muy bien, Sandra, bellísimo, ¿no? Y la reflexión de esa Biodiversidad 3.0 es la biodiversidad también del marco global y del marco del Plan de Acción de Biodiversidad en Colombia. Tenemos que movernos a ese 3.0. Y hablando de la biodiversidad y la naturaleza como inspiradora, la colaboración es una estrategia, no es la única, pero es una estrategia permanente también en la naturaleza, una de esas vías para resolver esos grandes problemas que se enfrentan para sobrevivir las especies, sus poblaciones. La colaboración es fundamental. Y aquí estamos finalmente una serie de organizaciones que no terminamos de ser empresas como tal, pues tenemos una prestadora de servicios de información, sí, una empresa, pero no como lo que estamos pensando la empresa, pero somos unos actores claves en la conversación con las empresas y en la movilización de las empresas hacia una visión 3.0 de la sostenibilidad también. No solamente una visión 3.0 de la biodiversidad. Yo quisiera rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, en un minuto cada uno, una reflexión frente a cómo podemos este ecosistema de funciones, roles, trabajar de forma colaborativa para que las empresas se puedan sumar mucho más rápidamente a esa versión 3.0 de la sostenibilidad y cómo nos comprometemos. Álvaro. Sí, bueno, muy rápidamente, Colombia es un país que tiene unos recursos para hacer investigación, de tratar de avanzar en temas científicos, pero que tiene muchos problemas que resolver en los diferentes sectores productivos. A veces uno ve que los intentos de llenar esos vacíos son como una pistola de perdigones o una escopeta de perdigones, que salen muchos disparos a muchos lugares cuando deberíamos estar enfocándonos a problemas específicos, ojalá coordinados o consensuados por una cadena. Yo recuerdo que hace un tiempo tuvimos unos planes estratégicos de ciencia y tecnología en la agricultura que se llamaban PECTIA, y era consultar con toda la cadena qué necesitamos, dónde están esos gaps, qué nos hace falta para enfocarnos en los temas de investigación y tener soluciones a los problemas. Yo creo que ahí nos falta
movernos un poco más, volver a revisar las problemáticas en las cadenas y ojalá enfocarnos mucho más en lo que tiene que ser la resolución específica de problemas y hacer las inversiones en ese sitio. Gracias. Andrew. So if we agree that information is key to going towards this biodiversity 3.0, then it is, for me, an obvious point that companies should be sharing their data to feed into this new, into this biodiversity 3. And there's also, though, thinking about this, and it's actually a very interesting point about this wider approach. GBIF is one source of data that can feed in to answer some of these bigger questions around ecosystem services, around values. What we need to be doing as an infrastructure is really making sure that all these different data sets are interoperable with one another, that we can draw from other data, bring it all together around common standards and around data formats so that you can bring in as much data to inform those kind of processes going forward. And I think that's a role that the data infrastructure should be playing. Gracias. Vanessa. Bueno, ya han dicho muchas de las cosas que iba a decir, que había pensado, pero yo creo que también está relacionado con la identificación de retos. Nosotros desde el área de tecnología, siempre que nos ponen un reto, vamos a tratar siempre de tener un tema de innovación y tratar de sacar los productos para cumplir con esos retos. Entonces, yo diría que es básicamente como alzar la mano, que nos cuenten también qué quieren hacer, cómo pueden empezar a alinearse los diferentes sectores y que a través pues, de tecnología podemos acelerar un poco más esa adopción de nuevas estrategias para ayudar con el tema de biodiversidad. Sandra. Bueno, yo creo que necesitamos recuperar confianzas para poder enfrentar retos conjuntos y comunidades de aprendizaje conjuntas. Necesitamos que el sector empresarial invierta más en ciencia y tecnología, necesitamos sin duda que las universidades debamos abrirnos un poco más y ser mucho más pertinentes porque reconozco que hemos estado muy aislados en nuestro mundo y los retos comunes ante los riesgos que vamos a enfrentar puede ser un detonante importante para que hagamos estas comunidades de aprendizaje y de innovación. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos tenido una reflexión frente a esa visión del valor de la tecnología, el valor de la educación, el valor de los datos, en el ejercicio de motivar, inspirar, movilizar cada vez más a las empresas a esa sostenibilidad 3.0. No podemos seguir funcionando como hemos funcionado en los últimos 20, 30 años desde una perspectiva de sostenibilidad, porque claramente ha sido un fracaso y lo vemos con las crisis que estamos viviendo. Necesitamos a las empresas y a quienes estamos apoyando a las empresas desde el conocimiento, como un instituto de investigación, como una empresa que ofrece tecnología, como un centro que educa a los futuros empresarios, como estas plataformas que hacen disponibles datos. Necesitamos que las empresas se muevan más fuerte a esa ambición de la sostenibilidad, a esa ambición de la lucha contra la pérdida de la biodiversidad, que es finalmente lo que hoy nos tiene conectados, integrados a través de la COP16. Muchísimas gracias y gracias a la Andy. Y muchas